Bueno, buenos días a todas, a todes y a todos. Quiero plantear una situación. ¿Ustedes se imaginan si por un momento están en sus casas y viene alguien y les dice que ni ustedes ni sus familias pueden habitar más ese hogar, ese barrio, porque se ha puesto lo suficientemente caro como para que ustedes puedan pagarlo? Y van pasando distintas circunstancias en la vida y terminan viviendo a la orilla del riachuelo. ¿Se pueden imaginar esa situación? Hoy, 17.771 familias están esperando en la vera del riachuelo que llegue un mejoramiento de su familia, una relocalización o la reurbanización de sus barrios por insuficiencia de la prestación de servicios públicos y de materiales de construcción de sus viviendas. En la cuenta, nosotros, estas familias, tenemos contacto con estas familias diariamente en nuestros recorridos territoriales a partir de la gestión y el desarrollo de un programa que está dentro del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que se diseñó en el año 2010 y que fue reformulado en el año 2016 con la aprobación de la Corte y sobre una base de articulación de la ciudad, de la nación y la provincia. Y dentro de esa ejecución, que para nosotros es una política de Estado, desarrollamos la planificación del programa de urbanización de villas y asentamientos precarios. En ese diálogo permanente con las familias, nosotros no solamente nos encontramos ante una situación de carencia, no solamente vinculada con índices de pobreza ligado con la desocupación y con todas las problemáticas intrafamiliares y comunitarias que eso trae aparejado, sino también una carencia crítica, unos índices críticos de habitabilidad en relación a los materiales y a las condiciones de servicios básicos como puede ser el agua, el acceso al agua, a la cloaca, el acceso a la educación, el acceso a la salud, la inserción con el tejido de la ciudad, el acceso al derecho a la ciudad a través de la inserción en un tejido urbano más amplio. Según un índice que nosotros medimos, que es el índice de calidad de vida, el 30% de la población que habita en la cuenca Matanza-Riachuelo, lo que representa 1.200.000 personas, viven en condiciones bajas o muy bajas de calidad de vida. Hoy es mi interés fundamentalmente dejar planteado la problemática relacionada con los grupos vulnerables y de qué manera nosotros vamos a considerar la adaptabilidad y la adaptación de estos grupos vulnerables en el marco de una política nacional de respuesta al cambio climático. Si bien yo hace 10 años que estoy trabajando en relación a las cuencas hidrográficas, fundamentalmente en relación a la cuenca Matanza-Riachuelo, también lo he hecho en relación a la cuenca del Reconquista, que tiene una problemática similar. También tenemos que hablar de otros grupos vulnerables en relación a la problemática del cambio climático. Y en esto, bueno, recién Enrique hacía referencia a los grupos vulnerables relacionados sobre todo con los monocultivos, que se hace, digamos, que los visibilizamos en pueblos del interior y en pueblos de la provincia de Buenos Aires, donde se instalan grandes capitales financieros, se hace la explotación de la tierra, pero eso en desmedro de las características naturales del territorio y las más de las veces no generando desarrollo local y empobreciendo a la población local. Ahí también estamos hablando de grupos vulnerables y estos grupos vulnerables tienen que ser considerados sujetos de política pública de acá para adelante. En el caso específico del riachuelo, a esta situación de habitabilidad crítica hay que sumarle, en relación a los efectos del cambio climático, la cada vez más recurrente precipitaciones que van provocando inundaciones. Esto cada vez genera más damnificados. En la última gran lluvia que tuvimos a principios de octubre, tuvimos mayor índice de evacuados que en el último gran evento climatológico que tuvimos en este sentido, que fue en el año 2014. Hay que resaltar que más allá de que existe un cambio de temperatura, un cambio del nivel de precipitación, sobre todo que provoca consecuencias de fluctuación en la corriente del Niño y que eso provoca la inundación en el área metropolitana de la región metropolitana de Buenos Aires. En el caso específico que nosotros estamos hablando, donde la población en el riachuelo es como la población con los índices de vulnerabilidad más críticos, pero también tenemos poblaciones habitando basurales y poblaciones habitando territorios con gran presencia industrial. Bueno, es el caso de Villa Inflamable, que la demanda que por un tema de salud originó la causa histórica Mendoza. Tenemos que
la situación que nosotros estamos enfrentando es la siguiente. Es verdad que tenemos las inundaciones, es verdad que hay un cambio en relación a las temperaturas que la genera, pero nosotros esas inundaciones se están provocando sobre un terreno que tiene características críticas de habitabilidad. Y ese es el problema que nosotros tenemos que enfrentar. ¿De qué manera se enfrenta? Yo creo que las salidas a través del fortalecimiento del Estado, en ese sentido creo y celebro este momento, ¿no? Digamos, el movimiento global climático ha logrado tomar las calles, ha tomar las redes en todo el mundo, es un movimiento que viene con mucha fuerza transformadora, que tiene este carácter global, pero necesitaba, digamos, era parte de la demanda de los actores sociales y de los militantes políticos de ser tomado en el seno de la agenda política y empezar estas instancias de debate que las celebro profundamente porque además fortalecen el principio de separación de poderes, de la relación del Poder Legislativo Nacional con la ciudadanía como espacio de articulación entre intereses siempre contrapuestos para poder empezar a encontrar las mejores soluciones políticas a estos problemas que están planteados abiertamente en la sociedad, claramente, y que tenemos la bendición de contar con una juventud a nivel global que está enfocando estas temáticas y creo que los niños van a venir a su vez pegando un salto mucho más grande. Ojo que también los que somos un poco más grandes y los que son más grandes de lo que somos un poco más grandes también tienen la semilla de este cambio. Creo que todos nosotros en un lugar del espíritu estamos hace tiempo esperando generar un modelo de desarrollo económico que no ponga en el centro de la escena el dinero, sino que ponga en el centro de la escena el cuidado de la vida, el cambio de la ética en la relación entre los humanos y ese cambio de relación entre los humanos y con la naturaleza y con los recursos. Creo que hacia ese nuevo modelo nos estamos dirigiendo. Confío plenamente en el diálogo que se puede establecer entre, bueno, en la teoría se habla de ecofeminismo, ¿no? El diálogo entre el movimiento ambientalista, bueno, ligado específicamente hoy al cambio climático, pero tiene una agenda mucho más amplia, y el movimiento feminista. Yo me atrevería a decir que también el movimiento ligado a la diversidad sexual también es un movimiento que viene con un mensaje distinto, pero integrador en ese sentido. Creo que esa confluencia de ese diálogo que en algunos hablan como ecofeminismo, podemos encontrar las características de un nuevo paradigma que nos despierte de este modelo hegemónico cultural que está centrado en el dinero y que no sabe cuál es el valor de la capa de ozono, del poder de una mujer de parir o de cuál es el precio que le podemos poner al proceso de polinización que garantizan la vida vegetal en la tierra, por ejemplo. Muchas gracias a todos, en especial a Gabriela por la invitación y Ale. Bueno, estoy muy contenta de formar parte de este conversatorio, creo que es un gran inicio. Esperemos que pueda sostenerse en el ámbito del Poder Legislativo este diálogo con la sociedad y ser receptivos de las demandas que se vienen manifestando a nivel de la sociedad civil como antesala necesaria para el proceso de formulación de política pública que a cargo del Ejecutivo, y que no nos olvidemos que el Poder Judicial de la Nación tiene fundamentalmente el control de constitucionalidad, pero no de definición de la política pública, que esa es institucionalmente parte del espíritu del Poder Ejecutivo Nacional, y que nosotros en el caso de Riachuelo, no digo que lo vemos vulnerado, pero al estar judicializados muchas veces la política de Estado, considero que tenemos que volver a rever ese límite entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Creo que Acumar hoy ya tiene la capacidad institucional como para poder tutelar la definición propia de su política pública y repensar cuál es el rol del Poder Judicial en relación al control de constitucionalidad y no de definir cuál es el contenido de esa política pública. Recordemos que en el caso del Riachuelo tenemos la suerte de contar con un organismo autárquico y autónomo que creo que de alguna manera se logró institucionalizar gracias a que en un momento por el conflicto de Gualeguaychú se volvió a plantear el tema ambiental, tuvo 5 minutos de fama en la agenda política y a partir de ahí aceleró un proceso de construcción institucional del que participó, surgió con un acuerdo previo político que lideró Néstor Kirchner, que logró el apoyo en ese caso de la gobernación, del jefe de gobierno en ese momento y de los 14 municipios. Ese fue el acuerdo básico a partir del cual se sancionó la ley de creación de Acumar, y a partir de ahí empieza un proceso de judicialización y de diseño de política pública de Estado a mediano y largo plazo que siempre estuvo
estuvo de alguna manera montada a la estrategia fijada por el fallo judicial. Eso es uno de los desafíos institucionales que creo que nos tenemos que plantear como organismo específico vinculado a la gestión de política socioambiental en un espacio territorial determinado. Y después dos cositas más cortitas, una en relación a los derechos humanos. Si bien la cuestión del ambiente sano no está incorporado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nosotros la incorporamos en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la reforma del 94, en el artículo 41, pero en el caso de Riachuelo, hablando específicamente de los grupos vulnerables y dadas las condiciones de criticidad habitacional que tiene esta porción del territorio, que habíamos dicho que afecta al 30% aproximado de la población, garantizar el acceso al ambiente sano es una condición sine qua non para garantizar el derecho a la vida y el derecho a la salud, que sí forman parte del ordenamiento jurídico internacional en relación a los derechos humanos. Y después, específicamente, algo operativo y metodológico que tiene que ver con el diseño de la política pública, dos cositas muy cortitas. Una es que creo que tenemos que ser capaces de incorporar, así como incorporamos en el proceso de formulación, en el diseño de la política pública, el carácter transversal, la variable de género, creo que tenemos que ser capaces de poder empezar a incorporar la variable ambiental en todas las planificaciones, en la política agropecuaria, en la política industrial, en la política de transporte, en la política de salud. Bueno, ahí habló Homero de la necesidad de articular con un gabinete nacional y con esta mirada federal. Creo que tiene que tener una mirada federal, creo que tenemos que pensarlo en articulación con las provincias, esta necesidad de interjurisdiccionalidad y en relación específica a la causa matanza de Riachuelo, me parece que debemos repensar ese plan del 2010, del cual estoy muy orgullosa, tuve la suerte de formar parte de Homero, era presidente en ese momento de ACUMAR, fue un momento maravilloso en donde distintos técnicos de las tres jurisdicciones se dio como una causa colectiva de redacción de ese plan, quizás por la presión presentada por la justicia, pero no importa, el proceso se dio y en poco tiempo ese documento, que muchas veces podía terminar en un cajón, terminó siendo lo que hoy es ACUMAR, que bueno, que es un organismo del cual es muy complicado estar adentro, pero por otro lado nos llena de orgullo y tenemos construido un equipo de compañeros que creo que estamos dispuestos a dar el desafío, porque estamos comprometidos con la causa. Para nosotros no existe una causa en este momento superior que recuperar ese territorio y pensar en este sentido la reformulación, ya termino, del Plan Integral de Saneamiento como en clave modelo de desarrollo. En esa versión 2010, que después fue reformulada en el 2016, no está incorporada, por ejemplo, la variable de trabajo. Tiene una mirada más paliativa. No estamos pensando en un modelo de desarrollo. Y también repensarlo en función del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que también incorpora el Plan Nacional de Adaptación y el Plan Nacional de Mitigación. Y en el marco del Plan Nacional de Adaptación, repensar en un lugar estratégico la política de urbanización de villas y asentamientos precarios como un motor concreto de reactivación de la economía, no solo para la clase obrera, sino también para las clases medias, y pensar que si nosotros logramos impulsar y traccionar la palanca del saneamiento, podemos generar un montón de oportunidades comerciales, productivas, turísticas y urbanas. Bueno, muchas gracias.